Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que diga o haga en el programa Max Silvero. No es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Muy buenas noches, bienvenidos a Silvero, este programa que se hace con el único objetivo de saber de dónde venimos los paraguayos. Si de la selva o de los indios o de los barcos o de jugar al fútbol con los perros. O sea, te juro mi amor, no sé por qué me escriben al WhatsApp, yo no tengo nada que ver con eso. Muy bien, había que golpear la mesa. Hoy vamos a hablar de Alberto Fernández, el presidente de la hermana República Argentina, porque ayer visitaba al presidente español Pedro Sánchez y pasó, aunque ustedes no crean, esto que van a ver a continuación. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. ¿En serio dijo eso? Y medio se reía, ¿verdad? Sí, dijo eso. ¿Verdad? Que muchos memes ya le están haciendo a Alberto Fernández por esto. Uno detrás de otro, ¿verdad? Así como eso que ven en pantalla, ¿verdad? Porque es que, teniendo en cuenta que Argentina tiene 45 millones de habitantes, no sé, capaz que les tomó varios barcos llenar, ¿verdad? Para llenar Argentina. No, esos son muy chicos, esos barquitos, ¿verdad? Ok, eso, más o menos así tiene que ser para que lleguen de Curepa. Bueno. ¿Fueron estas unas declaraciones desafortunadas en las que Fernández solo quería estrechar lazos entre Argentina y España? Sí. ¿Fue algo de lo que se arrepintió posteriormente? Seguramente, ¿verdad? Fue algo que sigue pensando, pero que cree que capaz no debería haber dicho en público, sin ninguna duda, eso sí. ¿Y por qué yo creo eso? Básicamente porque no se desdijo posteriormente. Es más, insistió en su línea de pensamiento y dijo esto. Se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos. O insistí, la digo. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad, dice Alberto en su cuenta de Twitter particular. ¿Cómo? La semana que viene arranca la Copa América, donde juegan 9 países de Sudamérica y un invitado de la UEFA, Argentina. En la primera, como les decía, el tipo dice esto, ¿verdad? Que recibieron a más de 5 millones de inmigrantes que, según él, convivieron con los pueblos originarios. Y ese es un orgullo. Bueno, un ratito sobre eso. Dos cosas. Por un lado, Alberto, convivieron, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y por otro lado, si es posible que eso se haya afirmado muchas veces, pero eso no significa nada. También se afirmó muchas veces que, no sé, Maluma es el mejor artista del siglo XXI. Y claramente no lo es, a pesar de que es muy churro. Y también que el COVID, por ejemplo, fue un castigo enviado por Dios por decir que Maluma es el mejor artista del siglo XXI. Pero eso no quiere decir que eso sea cierto, ¿eh? O sea, ¿cómo es que dice? No me acuerdo más la frase de Maluma. Pero no importa. Maluma Baby dice. El tema es que Fernández quería citar a Octavio Paz, un maravilloso escritor mexicano que decía que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos de los barcos. Y le salió mal porque, claro, no es lo mismo decir eso como lo decía Octavio Paz de forma casi que irónica, medio que burlándose un poco de los argentinos y esa visión que a veces tienen de que son una especie de europeos afincados en nuestro continente, etnocentristas, por esto que no le quieren a ustedes. Bueno, que decir lo que dijo finalmente el tipo. Y no es lo mismo parafrasear a Octavio Paz, que es Premio Nobel de Literatura, que parafrasear a Lito Nevia y los músicos del centro. Sí, así se llaman los autores originales de esa frase, en un tema que adivinen cómo se llama. Exacto, llegamos de los barcos, así se llama la canción originalmente. Y viste que Fernández es medio bohemio, digamos. Bueno, es que parece que a veces en nuestro país vecino se sigue teniendo esa perspectiva de ser una especie de peregrinos que llegaron en el Mayflower, unos colonos que vinieron y cuando se encontraron con los indios le dijeron, che, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, les cuento, nosotros venimos en buena onda, así que si no les importa, podrían hacerse a un lado, retirarse. Es que medio que no da gusto eso de mezclarnos con ustedes, ¿verdad? Es que somos europeos y ya saben, medio que no da. De repente me entró medio el cheto, ¿verdad? Pero bueno, es casi lo mismo. Bueno, y es raro, no sé, es como
si les diera vergüenza decir que Argentina realmente no es tan distinta de los demás países que componemos Latinoamérica. Fíjense cómo es que a los paraguayos nos llaman guaraníes, a los uruguayos les dicen charrúas, a los mexicanos aztecas y a los argentinos, bueno, acá a veces le decimos curepís, ¿verdad? Y está feo, pero en general nadie les dice de otra manera porque no se suele hablar de los nativos de lo que era esa tierra antes de ser técnicamente Argentina. Y había indios allá, muchos, y muy diversos. De hecho, existen muchas etnias todavía, ¿verdad? Había charrúas y guaraníes, claro, pero también había mapuches, como hay en Chile, había tehuelches, había atacamas, mocovíes y también un pueblo que tiene uno de los mejores nombres de tribu nativa de todo el mundo. Los comechingones. Sí, aunque ustedes no lo crean, existían. Qué jodido para los que conquistaron esa región, ¿verdad? O sea, ¿te imaginas? Rápido, rápido, todas las armas que nos atacan. ¿Quiénes nos atacan? ¿Los atacamas? No, boludo, los comechingones, man. Apurá el tranco, ¿verdad? Bueno, partamos de la base de que nadie es mejor o peor por venir de los barcos, de los indios, de la selva, de los aztecas, de los incas o del Bigi, ¿verdad? Eso no es un tema importante acá, pero es que parece que a Fernández le adjudica a Argentina toda la inmigración europea en el continente y además salieron de la selva. No es solo una expresión desafortunada, sino que también podría ser claramente el título de una película de serie Z de los años 70, ¿verdad? Pero no podemos dejar de recordar de dónde llegaron los barcos en los que viajaban los primeros argentinos, por decirlo de algún modo. Porque antes de eso ya había comechingones y otros, y es que como explica el historiador paraguayo Fabián Chamorro, atención a esto, Buenos Aires se fundó definitivamente el 11 de junio de 1580, cuando un contingente de 66 españoles, junto con 300 guaraníes y mestizos, llegaron a Buenos Aires comandados por Juan de Garay. O sea que los mexicanos vienen de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de Asunción, sí, de Asunción y de otros muchos sitios. Por ejemplo, se estima que entre el siglo XVI y el siglo XIV, no sé cuánto es esto, XIX, entre el XVI y el XIX en realidad, llegaron a Buenos Aires y Montevideo cerca de 200.000 esclavos. Y sí, llegaron en barco, pero no desde Europa, sino desde África, y dejaron una herencia genética que hoy en día sigue siendo visible. The Guardian se llama un prestigioso diario inglés que publicaba un artículo en el que investigadores argentinos afirman que un 9% de la población argentina actual desciende de africanos. Según The Guardian, el censo que realizaron los españoles en 1778 revelaba que el 38% de los pobladores argentinos eran afrodescendientes. Y en 1816, ya siendo Argentina un país independiente, esa cifra se mantenía en un 30%. ¿Qué pasó después? Bueno, después los nuevos argentinos dejaron de tener en cuenta esa variable racial en el censo y no volvieron a pensar en eso. Y después de eso, sí, ahí llegaron millones de europeos, sobre todo italianos y también españoles, y aportaron más diversidad a la población argentina, que ya era diversa, convirtiéndose así casi en la cultura dominante, aunque después esa diversidad se ha intentado vender como una homogeneidad europea que claramente no tienen, ¿verdad? Bueno, básicamente esto es lo que pasó con Alberto Fernández, que además de presidente de Argentina, es el líder de un partido de izquierda y presidente del Mercosur, por cierto, ahora mismo. Así que se está llevando palos desde la izquierda, claro, y por supuesto también desde la derecha. Y es que, ¿se imaginan ustedes qué escándalo habría sido si eso, en vez de decirlo Fernández, por ejemplo, lo decía Macri, a que también dijo algo parecido seguramente, ¿verdad? Es una asociación, en cierto modo, natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Señor Macri, parece que usted no tiene en cuenta a toda esta gente que vemos acá. O sea, tenemos poblaciones acá en Sudamérica que no son descendientes de europeos ni llegaron en barcos, aunque muchas veces parece que resulta incómodo aceptar que todos esos pueblos originarios siguen acá, resistiendo los embates de la modernidad y de las industrias que invaden en muchos casos sus tierras ancestrales. Entonces, conclusiones. Número 1, no. Los argentinos no llegaron todos en barcos procedentes de Europa, o al menos no la mayoría. Número 2,
no todos los sudamericanos descendemos de europeos. Y número 3, al final, sí, casi todos tenemos apellidos europeos porque esas culturas del viejo continente quedaron como la cultura dominante. Y ya saben, como dijo Octavio Paz, la historia la escriben los vencedores. No, bola, no dijo él eso dijo Winston Churchill, ¿verdad? Que también resulta que era un poco racista, pero bueno, ganó la guerra, así que está todo bien. Con los indios, pero no con los de acá, sino con los de la India. Ahora, dicho todo esto, y ahora que los argentinos ya saben que fueron asuncenos los que fundaron Buenos Aires, podemos hacer todos los chistes que quieran sobre cómo construimos paredes. Venimos enseguida con el segundo bloque. Hasta luego. Después ni los curepas se preguntan por qué es lo que no se les quiere en Sudamérica. Y ellos mismos. Bueno, descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971 100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Not all curepas, por cierto, not all curepas. Algunos son muy buena gente. Bueno, Sajonia es un barrio, pero también es una cerveza artesanal hecha en Asunción y premiada por el mundo entero. Descubrí mejor cerveza, descubrí Sajonia y descubrí cuáles consideramos son las 3 noticias más importantes del día para este programa, en esto que se llama El Triple. El puente Cruce Tacuatí de San Pedro fue verificado por el propio Ministerio de Obras Públicas hace 2 semanas. En la ocasión detectaron una erosión en una de las cabeceras. Sin embargo, nadie sabe a cargo de qué empresa estuvo la obra ni cuándo se construyó. Rodolfo Segovia se llama el director de Caminos Vecinales del MOPC, que ofició de vocero en la conferencia de prensa en la que muchas incógnitas quedaron de todos modos sin resolver. En la ocasión explicó que todavía se desconoce qué empresa construyó el puente, pero que en el transcurso de la jornada, hasta este momento no lo sabemos, se podría obtener esta información. Más vale, ¿verdad? No obstante, los datos recabados hasta ahora muestran que el puente correspondería a un plan de emergencia financiado con créditos chinos allá por los años 90. Hasta 1995 figuraba como un puente de madera. Posteriormente, en el 2005, ya aparecía como de hormigón. Y hace 15 días detectamos una erosión importante en la cabecera del puente, pero esa cabecera no es la que colapsó. O sea, la otra se puede caer todavía, ¿verdad? Yo no entiendo a esta gente. Si encontraron que había una falla, ¿por qué no clausuraron el puente? Se murieron 3 personas hoy por esto. Bueno, al ser consultado sobre la última vez que se realizó el mantenimiento del puente, dijo eso. Acá la pregunta que hay que hacer realmente acá, ahora mismo, es, che, ¿en qué otros puentes detectaron algunas cosas así raras? Digo, para parar, salvo el de Ñandutí, que está todo muy lindo, al margen de que costó $2 millones. Muy bien, noticia número 2. Con el argumento de que su familia está en fase de recuperación del COVID-19, el diputado Miguel Cuevas logró por 7ª vez la suspensión de la audiencia preliminar fijada para hoy, pese a que solo debía ser de forma telemática. El juez John Paul López, un amigo, respondió favorablemente al pedido del abogado Guillermo Duarte Cacabelos, defensor de Miguel Cuevas, de suspender la audiencia preliminar sobre enriquecimiento ilícito y otros delitos que estaba marcada para hoy. El magistrado fijó una nueva fecha para el próximo 5 de julio, día en que deberán comparecer de forma telemática Miguel Cuevas, Nancy Florentín de Cuevas y Enzo Cuevas. Esta es, repito, la 7ª vez consecutiva que el diputado de Colorado Añetete por Paraguarí logra suspender la diligencia judicial en su etapa previa al juzgamiento. Esperemos, por cierto, que se haya vacunado contra la influenza, porque si no, ya saben ustedes cuál va a ser la siguiente excusa. Noticia número 3. Prometo hacer esto. 1, 2, 3. El doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, indicó que es una locura utilizar las técnicas alternativas como la ozonoterapia rectal para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Sí, el fallecimiento de pacientes con COVID-19 que fueron tratados en una clínica privada de Asunción con la ozonoterapia rectal generó de vuelta al debate sobre la eficacia o no de esta medicina alternativa, luego de que países como Perú y Cuba lo comenzaron a utilizar para el combate de la pandemia. Al respecto, un periodista tuvo que preguntarle al neumólogo José Fusilo, quien indicó a la radio 650 AM que la ozonoterapia rectal no es un tratamiento médico propiamente. Es una locura, no ha tenido ni siquiera ensayos clínicos que demuestren su utilidad. Empezó casi siendo una broma entre los doctores. Sin embargo, después algunos países lo empezaron a implementar, comentó. Los médicos que apuestan por esta técnica no tienen evidencia y creo más bien que hay un sustento y fundamento económico detrás
no una práctica profesional ética. No conozco a quienes hacen, pero habría que preguntarles a ellos. Desde el comienzo de la pandemia sacamos comunicados sobre las terapéuticas y el tiempo nos da la razón. Tanto cuestionan las vacunas, siendo que tienen sendas evidencias de su eficacia, pero no se cuestiona a las terapéuticas, es lo que dijo Fusillo. Ozonoterapia rectal. No sé si entendieron, ¿verdad? Si no lo entendieron, lo único que sabemos, mandar el corte así, porque lo único que sabemos del procedimiento es que no funciona, pero te rompen el culo. Venimos enseguida. Pasa de la imaginación a la acción. Con los préstamos Fogapi le das el impulso que necesita tu negocio. Tasa de 9,5% de interés anual, hasta 48 meses de plazo, hasta 12 meses de gracia y lo retiras en 24 horas. Contacta con tu oficial de cuenta y deja de soñar. Ingresa a www.regional.com.py y conoce todos los detalles. En Regional creemos en vos. Y además, todas las variedades de cerveza Sajonia están disponibles en los principales supermercados, en las bodegas y en las tiendas de conveniencia de todo el país. Sajonia, queremos mejor cerveza. Bienvenidos de nuevo a Silvero. Como ya saben, estamos en época de elecciones, pero no somos los únicos que están de elecciones. Es que en Perú hace poco tuvieron las suyas, hablamos de eso acá, y nos aportaron muy buen material gráfico en su momento. Pero también en México estuvieron eligiendo algunos nuevos servidores públicos hace poquito, y entre ellos sus alcaldes, o como diríamos nosotros, sus intendentes, ¿verdad? Y como hace unos días se viralizó un video de cómo se hace campaña por acá, nos gustaría analizarlo y compararlo con otro video que después nos llega para encontrar una similitud, en este caso de México. Vamos a ver el primer video, que es Acaité, El video se llama Por un Upané Diferente. Y esto es lo que propone diferente. Ahora vamos a hacer un cambio al pané. Vamos Roberto Rodríguez, listo 32. Alicado. Jugaron por 32 a la quiniela. Es un Ipané diferente, ¿verdad? O al menos es diferente a lo que se supone que debe ser la política, a no ser que entendamos la política como esa capacidad innata de mover glúteos como si tuvieran vida propia después de que alguien nos pinte un número en esa misma parte del cuerpo que vamos a mover en plan de ser una especie de gigantografía en movimiento. Pero en serio, ¿qué es lo que menos me gusta de este video que acabamos de ver? La música, Lolo. La música. Copio, vas a pedir voto al ritmo de funky brasileño. Todo el mundo sabe que el funky brasileño es la peor idea del ser humano después de los paraguas para zapatos. Sí, en serio. El funky brasileño es lo peor. El funky brasileño es a la música lo que el presidente brasileño es a la política regional. Bueno, ya está. Me desahogué. Pero funky. Bueno, ya está. Entonces, habiendo visto esto, veamos el segundo video de una candidata mexicana de la que no sabemos el nombre. Pero vamos a ver qué pasa y al menos si nos cantan una ranchera o algo por ahí. Que existiría una candidata que no mentiría, con buenas propuestas y filosofía. Prometo nunca hacerme güey, doy mi palabra, yo me apego a la ley. Con el pueblo yo he estado conectando, muchos vales estaremos regalando. No es trampa. No. Y es católica. Parecía que estaba todo bien, ¿verdad? Porque había flow, había groove, había movimientos que eran un poco forzados, ¿verdad? Pero no estaba tan mal hasta que evidentemente se pusieron a cantar. No podés ni cantar tan caigüe, ¿verdad? Pero podés también, ¿verdad? Porque es una propaganda política. Después una coreografía de andar por casa, pero en un momento ella entra en el solo, que es aún peor, ¿verdad? Porque es, viste, ese chica blanca tratando de rapear y no consiguiéndolo. Bueno, es eso al extremo, ¿verdad? Y después atentos con el que dice, con el pueblo yo estuve conectando, muchos vales estaremos regalando y no es trampa, ¿verdad? Y cuando alguien me promete algo y me dice que no es trampa, es como cuando acá alguien me promete algo y me dice, no te quiero mentir, ¿verdad? Inmediatamente ni lo primero que pensar es, sí, es trampa y me está mintiendo, ¿verdad? O, sí, o por lo menos me querés mentir. No te voy a pegar, vení nomás, ¿verdad? Te va a ligar. ¿Por qué me vas a hablar de trampa o de mentir? Bueno, no importa, porque solo nos queda el cierre del video en el que el
el tipo ese, el kepi, dice, y es católica, ¿verdad? ¿Se imaginan que al final del video de la lista 32, por ejemplo, el tipo con el kepi hacia atrás también se paraba junto a la chica que baila y mirando a cámara dijera, y es católica, es adventista? Bueno, no sé. Vamos a hablar un ratito del tipo del kepi. No puedo dejar de hablar del tipo del kepi porque seguramente es el tipo más entusiasta que vi en muchísimo tiempo en el mundo de la política. Eso hay que darle, ¿verdad? Nadie le supera, nadie. Ni siquiera la chica de la lista 32. Porque en ella se ve casi más un ejercicio gimnástico, ¿verdad? Y no sé, semiprofesional, pero el tipo del kepi da todo lo que tiene. Sentimiento, alma, corazón. Vamos a ver un poquitito más, por lo menos desde el principio, otra vez para que puedan disfrutarlo en su magnificencia. ¿Quién lo diría? Que existiría una candidata que no mentiría. Con buenas propuestas y filosofía. Prometo nunca hacerme güey, doy mi palabra, yo me pego a la ley. Con el pueblo yo he estado conectando, muchos vales estaremos regalando. No es trampa. No. Y es católica. Nadie en el mundo cree más en su candidato que este tipo, ¿verdad? Si de él dependiera, donaría todos sus órganos a la campaña con tal de que su candidata gane, evidentemente. ¿Y saben por qué? Porque es católica, por supuesto. Bueno, y si les causó gracia esto que acaban de ver y dicen, miren, en todos lados es un desastre, en realidad acaban de ver una parodia de la comediante mexicana Gaby Navarro que armó esto y que a nosotros nos parece ya normal, porque en serio todas las publicidades políticas son un desastre. Mañana no hacemos publicidad política, mañana hacemos una conversación política. En este caso es la entrevista con Eduardo Nakayama, el candidato del Partido Liberal para la Intendencia de Asunción. Y el lunes nos vamos a volver a ver las caras acá, tapaboca mediante. En Silvero, no es trampa. Y no es católico. Chao. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn